Hola, ¿cómo están queridos amigos? Bienvenidos una vez más a Química y algo más. Hoy vamos a hablar de algunos conceptos relativos al tema de ondas que se ve en física. Algunos conceptos básicos que tienen que saber ustedes. Con respecto a ondas, generalmente hablamos de ondas de sonido o del tipo electromagnéticas como la luz. En este caso vamos a hablar de ondas de sonido específicamente, pero los conceptos que vamos a ver se aplican también a otros tipos de ondas. Por ejemplo, periodo, frecuencia, en fin. Este gráfico que ustedes ven, ese gráfico de una onda tiene una forma sinusoidal, de subida y bajada como ven aquí, y lo que tienen que tener en cuenta, es algunos conceptos como longitud de onda. ¿Ven esta letra que está arriba, lambda? La letra lambda, una letra griega. Bien. Esa letra representa la longitud de onda, es decir, la distancia que existe desde un punto a otro que está a la misma altura. Por ejemplo, podríamos pensar en el punto este más alto, el primero que ven, en la cima, ese pico hasta el otro pico. Eso también es una longitud de onda, y mide lo mismo. O los dos puntos que están más abajo. En este caso, eligieron estos puntos que están, digamos, sobre la horizontal. Así que no varía la longitud de onda con respecto al punto que ustedes tomen, siempre y cuando sean dos puntos que están a la misma altura. La longitud de onda representa una distancia en horizontal. Si ustedes se acuerdan de MRU, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, siempre y cuando, bueno, estamos hablando de velocidad constante. ¿Mm? Por lo tanto, distancia es igual a velocidad por tiempo. Esta letra C que ustedes ven, ¿sí? Esa letra es la velocidad del sonido. Y esa T que ven ahí, T mayúscula, es el tiempo, ¿sí? El tiempo en que tarda en recorrer esa longitud de onda. También hablamos de ciclo. Un ciclo es un ida y vuelta. En este caso, si ustedes siguen el camino del sinusoide, la longitud de onda representa un ciclo, ya que la partícula o lo que se esté moviendo en esta trayectoria representa un ida y vuelta hasta el mismo punto de la misma altura. Por lo tanto, la longitud de onda es el camino horizontal que tiene un ciclo. Y el tiempo que tarda en recorrer un ciclo, es el periodo, que es esa T mayúscula que ven ahí arriba. ¿Sí? Bien. Como les decía, acá está la fórmula, velocidad de espacio sobre tiempo, eso es de MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Si ustedes despejan espacio, queda V por T. Y ahí está la simbología BC, C, velocidad de propagación del sonido. La T minúscula la reemplazan por T mayúscula, esos son detalles nada más, y el espacio es la longitud de onda. Para que sepan, la velocidad de propagación del sonido en el aire ronda los 340 metros por segundo, y en el agua es más veloz, 1360 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué les debe quedar claro en este video, en este tutorial? ¿Qué es la longitud de onda? ¿Qué es el periodo y qué es la frecuencia? Repito, el periodo es el tiempo en el que tarda la onda en recorrer una longitud de onda, un lambda, ¿sí? No importa que esté en centímetros o en metros. Generalmente la distancia, la longitud de onda se mide en metros, el tiempo en segundos. Y la frecuencia es la inversa del periodo, ¿sí? Fíjense aquí abajo cómo reemplazan, porque longitud de onda es velocidad por tiempo. Pero en vez de poner T, que es frecuencia, ponen F. ¿Por qué? Yo les voy a explicar aquí, para que les quede claro, ¿sí? Cuando hablamos de T, que es el periodo, ¿sí? Siempre les van a decir que es 1 sobre F. ¿Qué es F? La frecuencia. O también les van a decir que F, y no está mal, es lo mismo, es igual a 1 sobre el periodo. Es exactamente lo mismo, nada más que despejé. Como el periodo es un tiempo, ¿en qué se mide? En segundos, ¿sí? En segundos. ¿Y esto en qué se mide? 1 sobre segundo. Pero 1 sobre segundo queda mal, se inventó una unidad que es el Hertz. Su símbolo es Hz, es decir, la frecuencia se mide en hercios o hertz, ¿sí? Viene de
dividir al 1 por la cantidad de segundos que nos toque en algún problema. Entonces, el periodo es el tiempo que tarda una onda en hacer un ciclo o recorrer una longitud de onda, y la frecuencia sería la cantidad de ciclos por segundo. Es exactamente al revés, ¿sí? Mientras el periodo es el tiempo que tarda en hacer un ciclo, la frecuencia es la cantidad de ciclos que suceden en un segundo, por más que sea una fracción o un número entero. ¿Quedó claro? Perfecto. Bien. Bueno, eso era básicamente lo que le quería mostrar. Vamos a hablar un poquito de frecuencias mínimas. Esto es como un dato para que sepan, nuestro oído capta una frecuencia mínima de 20 Hz, que si ustedes lo trasladan a longitud de onda es 340 metros sobre segundo dividido 20. Fíjense que si yo divido la velocidad por los hercios, me da la cantidad de metros, ¿sí? Es decir, que una frecuencia mínima de 20 Hz corresponde a una longitud de 17 metros. Y una frecuencia máxima de 20.000 Hz que capta nuestro oído corresponde a, fíjense, la longitud de onda, 17 milímetros. ¿Qué deducimos? Que mientras aumenta la frecuencia, disminuye enormemente la longitud de onda, porque recuerden que lo está diciendo la fórmula, son inversamente proporcionales. Bien. Para finalizar, y para que no tengan miedo con este tipo de fórmulas, porque son bastante sencillas, vamos a hacer un pequeño problema para que les quede claro, porque a veces les pueden pedir algún problema. Vamos a suponer que tenemos, o que nos piden que determinemos la longitud de onda, no la conocemos, esa letra griega lambda se llama, y que determinemos la frecuencia de una onda que tampoco la conocemos. Pero ¿qué datos tenemos? Por supuesto que tenemos la velocidad, que ustedes saben que en el aire, estamos hablando del sonido, en el aire son 340 metros segundo. Si ustedes se fijan después y le van a pasar los datos, averiguan la velocidad de la luz, que es una onda electromagnética, es muy superior, obviamente hablamos de 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? Es una bestialidad. Serían 300 millones de metros por segundo, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Bien, otro dato de este problema, vamos a suponer que nos dan el periodo, ¿sí? El periodo, que es el tiempo en el que tarda en hacer un ciclo, vamos a poner que es de 0,2 segundos, ¿sí? Bueno, es fácil lo que tienen que hacer. Con estos dos datos pueden calcular la longitud de onda y la frecuencia, ¿sí? La frecuencia va a ser fácil porque es la inversa del periodo, ¿está bien? Entonces saben que F va a ser 1 dividido 0,2 segundos, que es el periodo, ¿sí? Eso me da exactamente 5. ¿Qué unidad? Unidad de frecuencia, chicos, no se olviden, Hertz, Hz. Directamente ponen Hz, que es Hertz. Bien. Y ahora, una vez que tienen la frecuencia, ¿cómo sacarían la velocidad? ¿Sí? Perdón, la longitud de onda. Directamente hacen, recuerden que va a ser velocidad, que ya la tenemos, ¿cierto? ¿Dividido qué? Dividido la frecuencia, ¿sí? Porque recuerden que es longitud de onda, es velocidad por periodo o velocidad sobre frecuencia. Así que directamente hacemos esa división, que es 340 metros segundo dividido 5 Hz. Y no le tengan miedo a las unidades, pero es muy importante que pongan las unidades, porque los profesores les van a decir siempre que cada número tiene su unidad, y es correcto. ¿Cuánto da esta cuenta? 340 sobre 5 da exactamente 68, ¿sí? 68. ¿Y 68 qué? Buena pregunta. Estamos hablando de longitud de ondas. Tiene que ser una unidad de longitud, ¿sí? Metros. ¿Por qué metros? Porque fíjense que
la velocidad está en metros sobre segundo, así que queda el metro para la longitud. No pueden poner centímetros si esto ya venía en metros. Y el segundo se va a cancelar con hertz, que es 1 sobre segundo en realidad, así que se va todo. Y esas son las unidades más características, ¿sí? Velocidad en metros segundo, frecuencia en hertz siempre y longitud de onda en metros. Si está en centímetros, bueno, o en kilómetros, porque a veces los profesores son tramposos, los pueden pasar a metros. Bueno amigos, espero que les haya quedado claro este tutorial y entiendan los conceptos de longitud de onda, periodo de frecuencia, que son muy comunes en el tema ondas. Les voy a dar mis datos de contacto por si necesitan comunicarse conmigo para preparación de exámenes, resolución de trabajos prácticos, ingresos a la facultad. En la descripción del video van a ver todos mis datos. Como siempre, el profe les manda éxitos en los exámenes. Hasta pronto.